Bien, la defensa técnica del investigado Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Alves ha planteado cuestión previa respecto a los delitos de asociación ilícita para delinquir y de lavado de activos agravado que se le imputa por los siguientes argumentos. 1.1. Como primer argumento ha señalado que el antejuicio político no protege a los altos funcionarios que cometan delitos comunes, sino en la medida que incursionen en delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 1.2. Con relación al delito de asociación ilícita para delinquir, señaló que se trata de un delito que se le habría imputado al investigado ejerciendo funciones parlamentarias en el Congreso, conforme fluye del literal C de la imputación fiscal, en donde se habría hecho alusión que el comportamiento que se le imputó al investigado lo habría hecho en su condición de secretario del partido y como congresista de la República. 1.3. Como tercer argumento, en cuanto al delito de lavado de activos agravado que se le atribuyó, señaló que en el numeral 3.2. Literal A de la imputación fiscal se señaló que se le atribuyó los actos de lavado en su condición de secretario del partido y como congresista de la República. Por lo tanto, estaría protegido también por el antejuicio político. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto a la cuestión previa planteada por la defensa técnica del investigado del Castillo Gálvez, por las siguientes razones. 2.1. Como primer argumento, señaló la fiscal provincial, que el investigado del Castillo Gálvez habría cometido los dos delitos que se le atribuye: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado como un ciudadano cualquiera. Esto es, por hechos que no estarían vinculados a su función como congresista de la República. 2.2. Como segundo argumento, señaló que en ninguno de los extremos de la base fáctica se indicó que los hechos que se le atribuye por los dos delitos, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravados, sea en su calidad de congresista de la República. Tercero, fijación de puntos controvertidos. En el presente caso se va a determinar si se ampara o no la cuestión previa planteada por la defensa técnica del investigado de Castillo Gálvez respecto a los dos delitos que se le atribuyen: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravados. Para tal efecto, hemos fijado los siguientes puntos controvertidos. 3.1. Como primer punto controvertido se va a dilucidar. Como primer punto controvertido se va a determinar el contenido del artículo 99 de la Constitución Política del Perú, concretamente del concepto de los delitos en los cuales se aplica el antejuicio político, esto es, de los delitos cometidos por un alto funcionario en el ejercicio de sus funciones. Se va a determinar cuál es el contenido de dicha categoría jurídica. 3.2. Como segundo punto controvertido, se va a evaluar si la base fáctica por el delito de asociación ilícita para delinquir imputado al investigado del Castillo Gálvez está protegido o no por el antejuicio político. Esto es, si se trata de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Y 3.3, como tercer punto controvertido, se va a evaluar si los hechos que se atribuyen al investigado al investigado del Castillo Gálvez a título de lavado de activos agravado está protegido o no por el antejuicio político.
Esto es, si se trata de hechos vinculados a su condición de congresista de la República. Bien, cuarto, vamos al marco normativo. Aquí simplemente vamos a ir al 4.1. Al 4.1 vamos a citar el artículo 4 del Código Procesal Penal. Específicamente, el artículo 4 del Código Procesal Penal ha establecido lo siguiente. Inicio de la cita. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Si el órgano jurisdiccional la declara infundada, se anulará lo actuado. Asimismo, ha establecido que la investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. 4.2. Comentario. De esta norma procesal se desprende lo siguiente. 4.2.1. En primer término, debe anotarse que la cuestión previa constituye un obstáculo procesal para la promoción de la acción penal, en la medida que se haya omitido un requisito de procedibilidad expresamente normado en la ley procesal penal, siendo uno de los casos cuando el fiscal promociona acción penal sin que se haya cumplido con el trámite del antejuicio político, tratándose de un delito cometido por el investigado en su condición de tratándose de un delito cometido en el ejercicio de funciones como alto funcionario. 4.2.2. En segundo término, conviene anotar que en la apelación 51-2023 de la Suprema, en el punto tercero, la Sala Suprema remarcó que, tratándose de la cuestión previa, ¿no?, tratándose de la cuestión previa, se señala que esta se plantea cuando se ha promocionado la acción penal sin que se haya cumplido con un requisito de procedibilidad. Uno de los ejemplos de ello se puede ubicar en aquellos delitos sometidos ante juicio político o acusación constitucional conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución. Esto es cuando cuando el fiscal inicia investigación preparatoria contra un investigado respecto a un delito que lo habría cometido el alto funcionario bajo el ejercicio de sus funciones. (4.2.3). En tercer término, conviene remarcar que tratándose del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, en cuanto a los delitos que están protegidos, en cuanto a los altos funcionarios que están protegidos por esta prerrogativa, y en cuanto a los delitos que están protegidos, se refiere pues a los altos funcionarios en la medida que se trate de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Cuando se habla de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, esta puede recaer incluso respecto a delitos comunes en la medida que se haya hecho uso de la función, ¿no? Esto conforme a una cita de un artículo escrito por el profesor Carollón y Guamán. Quinto, análisis del primer tema sobre el delito de asociación ilícita para delinquir. En cuanto al primer punto controvertido, este despacho llegó a la conclusión que el delito de asociación ilícita para delinquir imputado al investigado, quinto, voy a corregir, análisis del primer punto controvertido sobre el contenido del delito cometido por el alto funcionario bajo el ejercicio de sus funciones.
Con relación a este primer punto controvertido, este despacho ha llegado a la conclusión que el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, cuando habla de los delitos protegidos por el antejuicio político, se refiere a delitos cometidos por altos funcionarios, como sería el caso de un congresista de la República, en la medida que se trate de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. La misma que debe entenderse en los siguientes términos. 5.1. En cuanto a la categoría jurídica referida a los delitos protegidos por el antejuicio político, en la medida que se trate de delitos cometidos por los altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, debemos señalar que existen varias posiciones. Por un lado, tenemos la posición que entiende que cuando se habla de los delitos, de estos delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, se refiere únicamente a los delitos funcionariales. Esto en aplicación del reglamento del Congreso que señala que tratándose del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, esta se refiere a los delitos de función. Pero por otro lado, también tenemos la posición que señala que cuando se habla de los delitos cometidos por altos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, esta también puede recaer sobre delitos comunes en la medida que el alto funcionario haya hecho uso de la función. Esto conforme a una cita del artículo escrito por el profesor Guamán y por el profesor Caro Young, ¿no? El texto del artículo viene a ser: nota sobre el procesamiento penal de actos identitarios por la Comisión de Delitos Comunes, pasado, presente y futuro de la inmunidad, escrito por José Antonio Carollón y Daniel Osarín Guamán Castellanos, quienes han remarcado que tratándose del contenido de este artículo 99 se refiere, puede referirse a delitos comunes en la medida que se haya hecho uso de la función por parte del alto funcionario. 5.2. Sobre el particular, este despacho se va a decantar más por la segunda posición, es decir, este despacho va a asumir la posición según el cual cuando se habla de un delito cometido por un alto funcionario, como sería el caso de un congresista de la República, en el ejercicio de sus funciones, esta puede recaer incluso en delitos comunes, en la medida que el funcionario haya hecho uso de la función pública para la comisión del delito. Por dos razones. 5.2.1. La primera razón obedece a que la Constitución Política del Estado, cuando ha regulado esta temática en el artículo 99, no ha hecho alusión, en su redacción, no ha hecho alusión a los delitos funcionariales o a los delitos de función, sino ha hecho referencia a todo delito que haya cometido el alto funcionario bajo el ejercicio de sus funciones, lo cual quiere decir que puede recaer también sobre delitos comunes, claro está, en la medida que el alto funcionario haya hecho uso de la función para la comisión del delito. 5.2.2. Como segundo fundamento, debe anotarse de que en nuestra jurisprudencia se han detectado casos de delitos comunes que han estado protegidos por el antejuicio político en la medida que el sujeto activo, esto es el alto funcionario, haya hecho uso de la función. Ese es el caso de Rospigliosi y Capurro y el caso de Pedro Castillo, a propósito de los delitos que se le atribuyó por el golpe de Estado que había dado y que está a propósito de los delitos de rebelión y conspiración para la rebelión, que son delitos comunes, según
el recurso de apelación 51-2023 de la Suprema. Sexto, análisis sobre el delito de asociación ilícita para delinquir. En este apartado se va a evaluar si la base fáctica por el delito de asociación ilícita para delinquir imputado al investigado del Castillo Gálvez constituye o no un delito protegido por el antejuicio político. Para tal efecto, primero vamos al 6.1, a la imputación de cargos. Para tal efecto, vamos a tener como punto de referencia la disposición fiscal de fecha 8 de abril del 2023, mediante el cual se han delineado los cargos imputados al investigado por dicho delito de asociación ilícita para delinquir. Así tenemos que son los siguientes. Así tenemos que vamos a citar los pasajes más importantes de la base fáctica por el delito de asociación ilícita para delinquir imputado del Castillo Gálvez. Vamos a citar los literales A, B, C, P, Q, R, S y T. Se le atribuye a del Castillo Gálvez ser autor de la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, toda vez que junto a Luis Juan Alba Castro, Clau, Maurice Mulder Bedoya, Hernán Jesús Garrido Leca Montañez, Mercedes Cabanías Bustamante, Ángel Gabriel Velázquez Quesquén, César Alejandro Fumeta Flores, Luciana Milagro León Romero, Luis Antonio Gasco Bravo, Franklin Santiago Chávez Montenegro y otros, durante el periodo 2005-2011 habrían diseñado un plan criminal destinado al copamiento de los poderes del Estado por parte de los integrantes del Partido Aprista Peruano, de las personas allegadas a los miembros más referenciales de dicha organización política y de esta a través de cargos de representación por elección popular, cargos de confianza y otros como funcionarios públicos de carrera temporal dentro de la administración de las instituciones públicas. B. El copamiento del poder antes descrito se habría gestado en el marco de las elecciones generales 2006 hasta fines del periodo de gobierno liderado en nombre del PAP, 2006 a 2011, inclusive culminado estando que el objetivo de obtener beneficios particulares, personales y intereses privados propios, así como de la empresa Odebrecht y otras personas jurídicas y o naturales. Habrían girado a partir de diversas operaciones dependientes del propio Poder Ejecutivo y o Legislativo, como por ejemplo las vinculadas a la propia gestión para la emisión de indultos, como las denominadas megaobras, entre otros, desplegando para ello la presunta comisión de ilícitos penales, estableciendo una estructura de funcionamiento con la distribución de roles y asignación de tareas en perjuicio de los intereses propios del Estado. C. En el caso específico, la referida estructura criminal, integrada por el Castillo Gálvez y otros, habría desplegado incluso actos de agotamiento del tipo penal de asociación ilícita para delinquir, pues habrían realizado comportamientos ilícitos, entre ellos conductas susumibles a los propios de lavado de activos, siendo estos maculados provenientes de fuente ilícita, tales como la Caja 2, del sistema de operaciones de la empresa Odebrecht y otras fuentes aún por definir. En este contexto, el Castillo Gálvez, de manera presunta, habría desarrollado acciones contenidas en un rol de mando superior de la ejecución del plan criminal establecido, siendo que este posicionamiento en la estructura criminal se habría visto reforzada de manera presunta por el cargo de secretario general 2 del PAP o secretario político del PAP, desarrollando actividades en fechas dentro del periodo 2005 a 2011, así como ejerciendo funciones parlamentarias por la cédula prista en el Congreso de la República durante el periodo 2006 al 2011. Vamos ahora a los literales P. No, vamos a ir a los literales, algún error, T, U, V y W. T. De lo expuesto se puede advertir que se encontraría presente el elemento de estructura entre los mismos, que se materializa a partir no solo de la asignación de tareas conjuntas y actividades que realicen sus integrantes, sino que esta vez se ve reforzada con la posibilidad real de poseer medios técnicos, materiales y personales
objetivos comunes, códigos de conducta comunes, un sistema de toma de decisiones propias, regulaciones de las relaciones entre los miembros y de relaciones con el mundo exterior, así como una tendencia a la autoconservación, criterios incluso recogidos durante el recurso de apelación 06-2018, y que en el caso en concreto se advierte de su existencia no solo cuando se hace referencia a la empresa Odebrecht, sino también del conjunto de personas vinculadas entre ellas a partir de la actividad partidaria dentro del PAP y el posicionamiento de este dentro de la campaña electoral 2006. Adviértase 2005 a 2006 y periodo de gobierno 2006 a 2011, con objetivos comunes que es precisamente beneficiarse económicamente de este posicionamiento y las actividades alrededor de este. Se tiene también que se configuraría el elemento de temporalidad, aun cuando en referencia a este momento se puede marcar en lo establece permanente en el tiempo o tiempo indefinido, toda vez que se desprende a partir del momento fáctico tiempo. Esto es periodo 2005 a 2011, en el cual Luis Juan Alba Castro, Mulder Bedoya, del Castillo Alves, Garrido Leca Montañez, Cabanillas Bustamante, Velázquez Pesquén, Zumaeta Flores, León Romero Gasco Bravo, Chávez Montenegro y otros habrían desplegado comportamientos dirigidos por un plan criminal, con roles y funciones claramente diseñados para la existencia de tal estructura criminal a la que hacemos referencia. Elemento en el cual se tiene como una sospecha reveladora la confluencia de permanencia en el Perú durante el periodo invocado de la presunta entrega de dinero, junio-julio, entre los presuntos integrantes del APRA, pues todos ellos durante el año 2005 y 2006 se encontraron relacionados de manera directa a la campaña presidencial 2006. Se tiene que Alba Castro y todos ellos formaron parte de la fórmula presidencial y o congresal, además del comité político e institucional del partido político APRA, y de la otra parte el reporte migratorio de Jorge Enrique Sinués Barata, principal nexo con la empresa Odebrecht. No, vamos a ir directamente al siguiente numeral, al siguiente literal. B2. Es precisamente la conjugación de estas características señaladas como del modus operandi presuntamente desplegado por Del Castillo como integrante de esta estructura, de donde se puede extraer el elemento de la finalidad de la organización, tanto en la empresa Odebrecht como de los sujetos participantes de dicha estructura, todos ellos vinculados al PAP, de donde también se advierte un fuerte componente de incremento patrimonial entre el periodo 2005 y 2011, en el que además se ha advertido incorporación de dinero en forma de aporte, que han sido cuestionados por las propias personas que han sido consignados como tales, así como la concurrencia de otros ilícitos vinculados a la administración de justicia, como los narcoindultos y otros en perjuicio económico del Estado a través de actos irregulares en el marco de las obras de infraestructura como las megaobras. Carretera interoceánica, línea 1, del metro de Lima, entre otros develados en primer orden durante la comisión investigadora del gobierno del APRA 2006 a 2011. Fin de la cita. Se ha citado textualmente la imputación de cargos, ¿ya? Se ha reproducido textualmente porque quien imputa cargos es el fiscal, es la primera razón, y la segunda porque la imputación de cargos que ha construido la fiscalía por el delito de asociación ilícita para delinquir en contra del Castillo Alves será el punto de referencia para el análisis de la cuestión previa que articuló. 6.2. Evaluación de la base fáctica del delito de asociación ilícita para delinquir. De una evaluación integral de la base fáctica del delito de asociación ilícita para delinquir imputado al investigado del Castillo Gálvez, se concluye que se trataría de hechos que se le atribuyen que no estarían vinculados a su función como congresista de la República. Por ende, no le sería aplicable la prerrogativa del antejuicio político previsto en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado por las siguientes razones. 6.1. En primer término, conviene remarcar que el núcleo duro, o mejor dicho, la base fáctica nuclear del hecho imputado al investigado del Castillo Gálvez por el delito de asociación ilícita para delinquir, se habría centrado en que
este investigado habría conformado un grupo criminal conjuntamente con otras personas para desplegar su plan criminal, consistente en el copamiento de los poderes del Estado durante los años 2006 al 2011 o 2005 a 2011 para obtener beneficios y para tal efecto desplegaría la Comisión de Ilícitos Penales, fijando la estructura de su funcionamiento, la distribución de sus roles en perjuicio del Estado. Del cual se advierte que se tratan de hechos imputados al investigado del Castillo Gálvez, sin que se haya hecho alusión a que cuando habría desplegado, realizado dichos comportamientos, no habría hecho uso de su función como congresista de la República. 6.2.2, en segundo término, conforme a la base fáctica que se le imputó al investigado del Castillo Gálvez, se advierte, o mejor dicho, el segundo término, de la base fáctica del delito de asociación ilícita para delinquir imputado al Castillo Gálvez, se advierte que se habrían descrito un conjunto de actos ilícitos, esto es, de delitos cometidos por los integrantes de esta organización criminal. Es por eso que se habría hecho alusión a ilícitos como los narcoindultos, a ilícitos como las obras, a ilícitos como el lavado, como las megaobras, entre otros delitos. Pero estos son irrelevantes para efectos de la evaluación del delito de asociación ilícita para delinquir, porque se trata de actos ilícitos, incluyendo el lavado de activos, que corresponden a la fase de agotamiento del delito, y porque por ende son irrelevantes de cara a la evaluación del delito de asociación ilícita para delinquir. Por varias razones. A. La primera razón obedece a que el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito autónomo, distinto respecto a los delitos que puedan cometer los integrantes de una organización criminal. Por cuanto en el delito de asociación ilícita para delinquir, lo único que se criminaliza es la integrancia de un investigado a una organización criminal. En cambio, los delitos comunes se trata ya de los delitos en específico que hayan cometido los integrantes de una organización criminal. Por cierto, la integrancia de un investigado de una organización criminal es un delito independiente a los delitos que puedan cometer sus integrantes. Esto ya ha sido incluso remarcado en el Acuerdo Plenario 4 del 2006, específicamente en su fundamento jurídico número 2. B. La segunda razón obedece a que cuando se ha hecho alusión a los delitos específicos, entre ellos los narcoindultos, el tema de las megaobras, los delitos como el lavado de activos, en suma se ha hecho alusión a la fase de agotamiento del delito de asociación ilícita para delinquir. Y eso mismo fluye de la tesis imputativa construida por la Fiscalía, por cuanto al haber hecho referencia a los delitos cometidos por los integrantes de la organización criminal, ha hecho una expresa alusión a que esto correspondería a la fase de agotamiento del delito de asociación ilícita para delinquir. C. La tercera razón, como tercera razón debe tenerse en cuenta que incluso se ha hecho alusión a la vigencia de la organización criminal desde el 2005 al 2011. Sin embargo, solamente debe tenerse en cuenta, para efectos del análisis de la cuestión previa respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, lo que es relevante
penalmente para los efectos de la asociación ilícita delinquir. ¿Y qué comportamiento es relevante? La condición de integrante del investigado del Castillo Gálvez a esta presunta estructura criminal. Y esa integrancia la habría realizado con la finalidad, pues, digamos, en aras del copamiento de los poderes públicos para obtener beneficios. De tal suerte que todos los delitos específicos que haya cometido esta organización criminal durante ese interregno de tiempo son irrelevantes porque corresponden a la fase de agotamiento del delito de asociación ilícita para delinquir. 6.3. Articulaciones de la defensa técnica del investigado. La defensa técnica del investigado del Castillo Gálvez ha señalado que el hecho que se le atribuye al investigado del Castillo Gálvez es atípico, por cuanto en el literal C del apartado sobre el delito de asociación ilícita para delinquir, se le imputó el delito de asociación ilícita para delinquir como secretario del partido y también como congresista de la República. Por ende, estaría protegido por el antejuicio político, por cuanto en la imputación de cargos se hizo alusión a su función como congresista. Con relación a esta articulación, este despacho considera que la misma debe desestimarse por las siguientes razones. 6.3.1. La primera razón obedece a que la base fáctica nuclear en contra de este investigado por el delito de asociación ilícita para delinquir obedece a su calidad, a su integrancia a esta presunta estructura criminal, conjuntamente con otras personas, para realizar el plan criminal. Esto es, del copamiento de los poderes públicos para obtener beneficios. En ese sentido, lo anterior se advierte que en ninguna parte se está haciendo referencia a su función como congresista. 6.3.2. Como segunda razón, debe tenerse en cuenta que cuando se ha hecho alusión a su condición de congresista, ello correspondería básicamente ya ello correspondería, es decir, cuando se hizo alusión al investigado del Castillo Gálvez en su condición de congresista, esto es, ejerciendo funciones parlamentarias de la cédula aprista, ello ha incidido en aquellos delitos que habría cometido la organización criminal. Esto es, a actos que ya corresponden a la fase de agotamiento del delito de asociación ilícita para delinquir. Por lo tanto, ello no es relevante penalmente, dado que lo que es relevante es simplemente su integrancia en la medida que se habría conformado con otras personas una estructura criminal para ocupar los poderes públicos. Eso es lo relevante. Razón por la cual no le alcanzaría a este investigado la prerrogativa del antejuicio político, por cuanto la base fáctica por el delito de asociación para delinquir que se le atribuye no constituye un delito que habría cometido en el ejercicio de sus funciones como congresista. Séptimo, análisis del delito de lavado de activos agravado. En esta parte se va a evaluar si los hechos que se atribuyen al investigado del Castillo Gálvez por el delito de lavado de activos agravado constituye o no un delito que habría cometido en su condición de alto funcionario, esto es como funcionario como alto funcionario, esto es como congresista de la República.
Para tal efecto vamos al 7.1, a la imputación de cargos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la imputación de cargos? Aquí simplemente vamos a citar respecto al Castillo Gálvez los literales A y B. Literal A. Se imputa al ciudadano del Castillo Gálvez ser autor de la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado debido a que habría desplegado acciones durante la etapa de colocación, realizando actos de conversión de dinero maculado proveniente de la fuente ilícita de Odebrecht y otras por identificar durante las actividades realizadas por el Partido Aprista Peruano en el marco de la campaña electoral 2006 y que habrían ingresado a las cuentas del PAP de manera progresiva. Sí se advierte incluso a este estadio procesal de un presunto indicio, tal como las inconsistencias advertidas durante la emisión de balances. Vamos ahora al otro literal. L. Se tiene también que del Castillo Gálvez habría dirigido los actos de fraccionamiento de dinero maculado, tanto las provenientes de la fuente de Odebrecht como de otras aún por identificar durante las actividades realizadas por PAP en el marco de la campaña electoral 2006, que como venimos refiriendo no se circunscriben a la etapa estrictamente electoral, sino que también a la etapa previa, periodo 2005 a 2006, actos de fraccionamiento a partir de la simulación de aportes en efectivo o en especie luego valorizados, no acreditados por algún medio, entrega de aportes bancarizados sin que dichos aportantes reconozcan su titularidad sobre el mismo o sin que se evidencie la posibilidad real en dicho periodo de estar en la condición de haber realizado dichos aportes, consignando dichas sumas en las cuentas del PAP bajo los conceptos de ingresos y de la cual se consignaron luego como gastos de campaña. Fin de la cita de la imputación de cargos. Hemos citado textualmente la imputación de cargos, hemos citado textualmente la imputación de cargos por dos razones, porque quien imputa cargos es el fiscal y no el juez, y a efectos de evaluar integralmente la imputación de cargo a la cuestión previa deducida. Y la segunda razón obedece a que va a ser el punto de referencia para evaluar la cuestión previa articulada respecto al delito de lavado de activos agravados. 7.2. Evaluación de la cuestión previa respecto al delito de lavado de activos agravado. Con relación al segundo punto controvertido, este despacho llegó a la conclusión que los hechos imputados al investigado del Castillo Gálvez respecto al delito de lavado de activos agravado no habrían sido cometidos en el ejercicio de sus funciones como congresista y por ende no se le podría aplicar el antejuicio político, de donde se sigue que debe de estimarse la cuestión previa que ha sido articulada por dicho delito bajo las siguientes razones. 7.2.1. En primer término, debe anotarse que de una lectura integral de la base fáctica por el delito de lavado de activos agravado e imputado a este investigado, se advierte que se le habría atribuido concretamente la colocación de dinero de fuente ilícita que habría recibido de la empresa Odebrecht para colocarlos en la campaña política del partido Aprista Peruano. Y que ello lo habría hecho mediante actos de fraccionamiento, concretamente, específicamente mediante la simulación de aporte. El dinero ilícito lo habría efectuado mediante la simulación de aportes para insertarlos a la campaña política. De donde se sigue que los hechos que se le atribuyen a este investigado no habrían sido realizados en el ejercicio de su función como congresista por parte del Castillo Gálvez, ya que no están vinculados a su función como congresista de la República, sino son ajenos a su condición de congresista de la República. Los ha recibido como miembro de su partido político. 7.2.2. Atendiendo lo anterior, se sigue que se trata
de un delito común en el cual habría incurrido el investigador del Castillo Gálvez, y sin que esté vinculado a su función como congresista de la República, de ello se sigue que no le alcanzaría el antejuicio político como alto funcionario de ese tiempo. Por ende, debe desestimarse la cuestión previa que ha planteado respecto a dicho delito. 7.3. Articulación de la defensa técnica del investigado del Castillo Gálvez. La defensa técnica del imputado del Castillo Gálvez ha señalado que, tratándose del delito de lavado de activos que se le atribuyó, debe tenerse en cuenta que se le atribuyó el delito de lavado de activos agravado como integrante de una organización criminal. Como se le atribuyó en su calidad de integrante de una organización criminal, debe tenerse en cuenta que cuando se hizo alusión a la organización criminal, concretamente respecto al delito de asociación para delinquir, se habría hecho alusión a que lo habría cometido como miembro del partido y también como congresista de la República. Por cierto, esta articulación se va a desestimar por dos razones. La primera razón obedece a que, tratándose del delito de lavado de activos atribuido al investigado, que es el comportamiento nuclear que se le está atribuyendo a este investigado, que es la colocación de activos de fuente ilícita en la campaña política de su partido mediante aportes simulados, se advierte que en ninguno de sus extremos dicho comportamiento, mejor dicho, de ninguno de sus extremos el investigado habría hecho uso de su investidura como congresista de la República, para realizar estos comportamientos. De donde se sigue que se trata de un evento, de un hecho que habría realizado el investigado del Castillo Gálvez sin que lo haya hecho en el ejercicio de sus funciones como congresista. Y la segunda razón, o B, obedece a que la referencia al tema de su función como congresista tiene que ver pues con la organización criminal, pero no hay que olvidar que, tratándose de la organización criminal, en este caso no ha sido invocado como tipo penal independiente, sino como una circunstancia agravante, es decir, su simple integrancia en la organización criminal, en donde no importan o es irrelevante los delitos específicos que haya cometido, por cuanto, tratándose de integrancia a una organización criminal, basta el solo hecho de que el sujeto activo decida voluntariamente formar parte de la organización criminal, sin que importe penalmente que esta persona cometa delitos, porque esto corresponde a la fase de agotamiento del delito de asociación ilícita para el delito. Bien, por ello vamos a desestimar también la acción previa articulada por este investigado. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente: primero, declarar infundado el pedido de la cuestión previa articulada por la defensa técnica del investigado Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez respecto a los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado. Segundo, notificamos a las partes. Fiscalía se les notifica en este acto. Conforme, señor magistrado. Se le notifica en este acto, doctor Sánchez. Estando conforme, señor magistrado, con la decisión, bajo el amparo legal del artículo 9 y el derecho garantía de la pluralidad de instancias que le asisten a mi patrocinado, interpongo recurso de apelación y solicito se inicie el cómputo del plazo para fundamentar a partir de que nos notifiquen válidamente con el contenido íntegro de este audio de audiencia, ¿no? Bien, doctor, en este acto se le está notificando a usted. Ocurre que
El cómputo empezaría a partir de hoy día. Lo que puedo hacer es facilitarle de inmediato, doctor Sánchez, todos los audios y videos. ¿Le parece? Sí, señor magistrado, lo señalo y haciendo una pequeña tingencia en razón de que en otra audiencia usted también dispuso que en el día nos notifiquen con el audio y este recién fue notificado emplazado al siguiente día. Por favor, especialista de audiencia para que le faciliten el día los audios y videos al doctor Sánchez y a la fiscal también. Sí, Conforme. Gracias. muchas gracias. Cerramos la audiencia. Muy buenas tardes todavía. Unos minutos y ingresamos a la otra audiencia. Por favor, voy a pedir al especialista que me envíe los enlaces, ¿ya? Gracias.